Osana Visión presenta la verdad. Vivimos en un mundo donde la cultura está cambiando debido a la influencia del posmodernismo. Lo que antes se creía está cediendo su lugar ante la variada opinión de todos. Lo que grupos proponen es que no existan absolutos morales ni verdades absolutas. Lo correcto es creer en cualquier cosa. El posmodernismo cree que debemos ser tolerantes, no porque no podamos distinguir el camino correcto del camino incorrecto, sino debido a que todos los caminos son igualmente correctos. ¿Será esto cierto? Ya nada es como nos enseñaron. Cada día puede cambiar su verdad por conveniencia o por algún cambio en sus paradigmas personales sin que nadie pueda objetar al respecto. Hasta el pacto más sagrado puede fácilmente romperse. Todo es temporal y depende de si lo siento o no lo siento. Si caemos bajo esta influencia del posmodernismo, aceptaremos absolutamente todo y no creeremos en nada en específico. Esto nos alejará de la verdad, del único camino, como nos dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Saludos Panamá, su amigo de siempre, Roderick Burgo, le da la más cordial bienvenida a su programa La Verdad por Osana Visión. En este día vamos a hablar de un tema muy interesante que es el posmodernismo y su relación o influencia con la ideología de género. Para ello hemos invitado a Luis Ramírez, psicólogo clínico y muy amigo. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Un placer, muy bien, gracias por la invitación. En realidad estoy bastante contento y agradecido por haberme tomado en cuenta para este espacio. Este programa tiene la intención de hacer docencia, de poder explicar en toda su dimensión las diferentes ramificaciones que tiene la ideología de género y cuán dañina es para la sociedad, para la iglesia, para la familia, para todo lo que Dios construyó para el bien de la humanidad. Hoy vamos a hablar sobre un tema, el posmodernismo. Para muchos nace de una manera muy inofensiva, pero detrás de eso hay algo. Queremos hablar de eso hoy. Quisiera comenzar, Luis, hablando, ¿qué podemos definir el posmodernismo? ¿Qué piensas tú como psicólogo clínico y experto en temas de psicología? Bueno, podemos verlo desde diferentes puntos de vista, pero una definición bastante, diría yo, acertada y simple. Es una revolución en la forma de pensar, tanto en el arte, tanto en la filosofía, tanto en las ciencias. Es un cuestionamiento de todas las cosas, pero no desde un punto de vista de obtener más conocimiento, sino desde un punto de vista de cuestionar simplemente para buscar mi propia verdad. Ok, podemos hablar que ya en el posmodernismo se incluyen otros elementos más emocionales que la razón, porque hablamos que en el modernismo estaba el arte, la ciencia, pero en el posmodernismo se apuesta más entonces ya no tanto a la razón, sino a la emoción o apuntar a las emociones. ¿Qué piensas? Como bien dices, Roderick, el posmodernismo tiene la peculiaridad de que toca esas sensibilidades de las personas. Por ejemplo, hay un dicho que utilizan mucho los científicos y ahora el ateísmo lo ha tomado como bandera, de decir que las cosas que están probadas y son ciertas, simplemente son ciertas, te gusten o no. En cambio, en este pensamiento no. En este pensamiento, si te gustan, las adoptas, y si no te gustan, no son ciertas, las cuestionas, pero tiene que ver con una cuestión de gustos y de simpatías, con una cuestión de cosas que a mí me agraden, que me lleven hacia el lugar que quiero o la idea que tengo yo de lo que debe ser el mundo. Tanto la parte emocional como la parte racional de cada uno de nosotros, vamos, digamos que construyendo un mundo independiente y queremos y creemos que este mundo debe ser el mundo que el resto de la gente acepte y viva. Esta corriente apunta de que ya no hay absolutos. Todo es relativo y una vez leí un artículo que decía que existen tres verdades: la tuya, la mía y la verdad. Y en este sentido queremos profundizar un poco más porque se complica cuando ya tú no apuntas a la razón, ni a la lógica, ni al sentido común, sino básicamente a la emoción. Y sabemos que el hombre de forma natural tiene un alto porcentaje o contenido emocional, más allá de la razón o el pensamiento lógico.
pero entonces ataca mucho más eso. Te quería hacer otra pregunta. ¿Cómo trabaja, en este caso, cómo podemos identificar el posmodernismo en nuestro tiempo? Bueno, para identificarlo tenemos que tener claro algunos puntos. Él busca eliminar ciertos criterios fundamentales en los que se ha construido la sociedad desde un punto de vista puramente funcional. Por ejemplo, él elimina, las verdades que ya están probadas, las refuta y las cuestiona, pero no con evidencia, sino simplemente porque es algo que no me conviene o no me funciona dentro del grupo social en el que estoy o pertenezco. Otra cosa que ha intentado modificar y lo ha hecho, tengo que decir, con mucho éxito, y tal vez su elemento fundamental es el pensamiento y el lenguaje. Cuando me refiero al pensamiento y al lenguaje, debemos tener claro que el lenguaje es tal vez nuestro sello distintivo del resto de la creación. Hablemos más de eso. Cuéntame, porque parece interesante, porque de esa forma nos comunicamos a través del lenguaje. Sí, el lenguaje es tan importante en nosotros que podemos poner algunos ejemplos históricos de personas que nacen sin la capacidad del habla y sin poder escuchar muchas veces. Y estas personas son diagnosticadas con algún tipo de retraso o retardo en el nivel intelectual. Cuando se le enseña un lenguaje de señas, entonces se descubre que son personas con una inteligencia normal y sin ningún problema. Eso nos enseñó a nosotros que el lenguaje determina nuestra forma de comunicar, nuestra forma de entender el mundo, porque uno piensa, ¿sí? Uno piensa no en imágenes, sino en el idioma que hable. Entonces, esta modificación que han hecho del lenguaje, por ejemplo, adquirir palabras, tomarle y darle otra connotación, es lo que hace que muevan masas. Y los pongo muy práctico. Ellos utilizan mucho el lenguaje de decir, estás teniendo una campaña de odio contra mí o me estás discriminando, algo por el estilo. Ninguno de nosotros quiere sentir que es una persona que discrimina o que ataca o que vulnera a otra persona. Y por medio de eso, lo que hacen es que las personas que no están convencidos de su postura se quiten. Y ellos siguen ganando adeptos en las personas a las que tocan emocionalmente. Debemos tener claro que los discursos tienen una connotación emocional y una connotación intelectual. La emocional podemos verlo en los discursos políticos. Los políticos se presentan como amigos de las personas, le hablan con mucha cercanía y eso hace que ganen adeptos. La intelectual, entonces, por ejemplo, en las universidades el discurso es puramente intelectual y dependiendo del lugar donde estés va a funcionar y con las personas que estés. Recuerden que ellos tienen una gran influencia sobre una generación que todavía no ha terminado de desarrollar su intelecto, que es la adolescencia. Y sobre ese grupo tratan de transmitirle muchos componentes emocionales, por ejemplo, que yo soy la víctima, que yo soy el que está herido, que yo soy el que está atacado, y es muy fácil que cualquier persona quiera defender a alguien que está en menos... vulnerado. Exactamente. Entonces, utilizar las emociones es una herramienta muy importante para ellos, pero lo hacen por medio del lenguaje. Y todos hemos escuchado discursos que se nos quedan grabadas, palabras que se nos quedan grabadas, y podemos poner un ejemplo que tal vez es un poco duro, pero Hitler convenció a todo un país con discursos, con palabras. No utilizó armas, no utilizó nada de eso. Él perdió 2 elecciones y volvió con unos ademanes, una forma de hablar muy impresionante que convenció a todo un país de que todo un pueblo era malo. Y no solo un pueblo, que casi el resto del mundo era malo y había que... Y solamente ellos eran superiores. Exactamente. Y si se da cuenta, por medio de un discurso se puede lograr todo esto. Bueno, eso es exactamente lo que se hace ahora. Se modifica el lenguaje. Otra cosa para reconocer es que se utiliza el cuestionamiento de los textos históricos. Se cuestiona quién hizo esto y por qué lo hizo. Se le busca una razón más profunda, entre comillas, que se apegue a mi forma de ver o entender el mundo. Ellos van, digamos, desestructurando lo que existe como sociedad desde hace algún tiempo y agregando nuevos conceptos, y uno de las máximas expresiones la podemos ver en Estados Unidos cuando ocurrió la revolución sexual en los años 60. Los hippies y demás. Exactamente. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Simplemente abrieron el compás y dijeron que los cánones que estaban, por ejemplo, de la moral sexual y todo esto, de la fidelidad y el valor que se debe tener por el cuerpo, todo lo echaron por tierra, implantaron sus pensamientos, que era en ese momento las libertades sexuales,
no solo de hombres, sino también de la mujer. Y eso, históricamente, eso no es algo que se esconde. Ahí fue donde se empezaron a utilizar más los anticonceptivos y los primeros generaron una cantidad de personas con problemas físicos y algún tipo de trastorno mental por el problema de desarrollo, porque no funcionaban como deberían funcionar. La propagación de las enfermedades de transmisión sexual, ahí fue donde ocurrió, digamos, el boom. Lo que quiero decir es que, más allá de la evidencia que tienen, ellos siguen sustentando su emocionalidad dentro de su creencia. Será un problema para nosotros. Nosotros siempre tratamos de sustentar todo este tema de ideología de género con la razón. Es decir, hay cualquier cantidad de elementos biológicos, científicos, psicológicos, neurológicos. Es decir, hay mucha ciencia, sin hablar de la Biblia, porque es la verdad absoluta, pero nosotros tratamos de sustentar mientras a ellos no les interesa eso, sino que llegan a mi emoción y aun cuando sea una mentira, invaden mi emoción, como tú decías hace un momento. No, pero ¿quién quiere odiar? Nadie quiere odiar, nadie quiere ser culpado de odiar. Y en base a eso entonces llegan a nuestra emoción y si nosotros no conocemos, podemos ser víctimas de ello entonces. Sí, un ejemplo bastante simple es un padre criando un hijo. Los hijos, ¿qué hacemos? Desde pequeño tratamos de tocar las emociones de nuestros padres porque es el idioma que hablamos en aquel momento. Tratamos de dar lástima y de dar manipulamos cosas, a nuestros exactamente. padres. Porque así logramos obtener lo que queremos. La única forma de poder plantarnos contra esto es tener conocimiento. Como bien dices, hay un verso en la Biblia que dice algo muy relacionado a esto, que nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bueno, no es un conocimiento solo de Dios, sino otras cosas que también nos pueden alejar de las verdades que hemos conocido históricamente. Y con esto no quiero decir que uno no cuestione cosas. Con esto lo que quiero decir es que hay cosas que están probadas y demostradas históricamente, y esas son las que funcionan y no debemos dejarnos llevar por algo moderno, entre comillas moderno, porque esto tampoco es tan moderno, sino que ahora tomó auge. Y debemos mirarlo desde un punto de vista de tener conocimiento de esto y así puede contrarrestar que no toquen nuestras emociones, porque todos reaccionamos a las cuestiones emocionales. Tras cámaras o detrás de cámaras, tú me compartías algo, que existe un discurso, me gustaría que profundizara eso porque nosotros vemos que estamos atrapados en la gran mayoría de los medios de comunicación porque desafortunadamente la línea correcta como la hace Osana Visión no es la que siguen la gran mayoría de los medios. Entonces hay un discurso que siempre están promoviendo donde hay aparentes verdades o no aparentes, hay verdades absolutas, pero son insertos, o se realizan insertos de mentiras, pero ese es el discurso. ¿Cómo yo logro identificar ese discurso en donde hay una combinación de verdades absolutas? Porque, por ejemplo, ¿quién no quiere que se cumpla un derecho? Todos estamos de acuerdo en que existan derechos, pero derecho no es el matrimonio no es derecho, no es un derecho, es una institución, que siempre hago el ejemplo, pero llega un momento que aún nosotros mismos comenzamos a cuestionarnos, pero ¿será que realmente el matrimonio es un derecho? Sabiendo de forma absoluta que no es un derecho, es una institución. Porque si fuese un derecho, y siempre hago este ejemplo, si fuese el matrimonio un derecho, el Estado estaría obligado a conseguirle pareja a todos los solteros. Exactamente. Lo que mencionas es muy cierto. Existen un número infinito de investigaciones que han demostrado que para que una mentira se vuelva creíble, solo tienes que meterla entre varias verdades. Esto en realidad es manipulación del lenguaje, que es una de las cosas que hablamos al principio. Cuando uno mete, por ejemplo, una idea conspiranoica entre unos eventos históricos, se vuelve muy creíble. Y eso lo utiliza mucho Hollywood en películas de ciencia ficción. Utilizan espacios temporales y agregan historia de ellos ahí para darle sentido a sus historias y se ve muy creíble y muy entendible. Bueno, eso digamos que es ciencia ficción, pero en nuestra vida ocurre bastante. ¿Por qué es utilizado? Porque lo más fácil que se puede hacer para modificar conductas es aprender. Y aprender, los medios de comunicación tienen la verdad de lo que ellos quieren decir, no las verdades reales. Les pongo mucho este ejemplo. Los diarios en Panamá son de poner en la portada a una persona muerta y en la contraportada una mujer semidesnuda.
nos presentan esto como que fuera lo único que ocurre en Panamá. Miramos los noticieros y nos dicen al final una noticia buena luego de darnos 90 1 hora 55 minutos, minutos de muerte, sexo, darnos 90 destrucción. minutos de todo lo malo que existe y nos ponen una sola buena noticia. Todo Panamá reacciona ante eso, querramos o no querramos. Si nos damos cuenta, en la calle cada vez somos más agresivos, usted ve peleas a cada rato, insultos, falta de respeto, confrontaciones. Hay de todo porque el lenguaje va llenando nuestra vida. Todo lo que nosotros consumamos nos transforma. Si yo como, hablando de comida normal, puras cosas con grasa voy a subir de peso. Puras cosas con azúcar voy a subir de peso. Bueno, así mismo es lo que metemos en nosotros en la parte intelectual. Perdón, disculpa que te interrumpa, Luis, pero sin salirnos del tema, me parece interesante porque, por ejemplo, escuchaba hablar a un socorrista de SINAPROP y decía, para nosotros es terriblemente deprimente que cuando hay un accidente ya nadie se acerca para ver en qué colaboro, sino comienzan todo el mundo a filmarlo. Entonces, ¿será que estamos perdiendo la sensibilidad producto de esta saturación de los medios, de la gran mayoría de los medios de comunicación? Porque esto también apuntaría a que si nos vuelven violentos, si nosotros rompemos totalmente los marcos de acción, si nosotros decimos que no hay absolutos, la sociedad va a ir cada vez más en decadencia. Como psicólogo, tú que ves, me imagino mucho esto, ¿cuál es la experiencia sobre estos temas? Bueno, la verdad es que no lo podemos encerrar en un solo área de funcionamiento humano. Podemos hablar de la sexualidad, podemos hablar del trabajo, podemos hablar de la parte social, que es las relaciones fuera de lo laboral. Todas estas áreas están influidas por este tipo de conductas. Por ejemplo, nosotros en Panamá, al consumir esto todo el tiempo, nos hemos vuelto, como bien dijo hace un momento, nos hemos vuelto insensibles ante ciertas cosas. Antes, y yo recuerdo, tal vez en los años 90 y tanto, que aparecía en un periódico que alguien murió, decapitaron a alguien, por ejemplo, recuerdo aquel caso del Twitter Chucunaque, eso era noticia todo el mes. Actualmente eso sale en el periódico todos los días y ya nosotros no reaccionamos ante lo mismo. Entonces, mientras más nos exponemos a algo, menos sensibles nos hacemos. Eso es una constante de todo y en todas las formas de funcionar nosotros. Por ejemplo, si hoy tomamos sol, tal vez nos sintamos mal, pero ya tomamos sol 3 o 4 días, estamos como si nada hubiese pasado. Bueno, el lenguaje, y quiero enfatizar sobre el lenguaje porque es el peso. Luis, tenemos que ir a un cambio, pero quedémonos ahí, y una pregunta adicional que a la vuelta también quiero que me completes con la idea. Quiere decir que si nosotros, al ser saturados con todo este tema de ideología de género, llega un momento que también podemos ser impactados. No me contestes. Al regreso vamos a seguir conversando sobre este tema que nos llama poderosamente la atención porque es un elemento que utiliza la ideología de género para confundirnos. En breve regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. Bienvenidos a La Verdad. En este segundo bloque vamos a seguir platicando sobre el tema del posmodernismo, una herramienta que ha sido utilizada dentro de todas esas ramificaciones que utiliza la ideología de género para confundirnos. Antes de irnos a cambios, platicábamos, Luis, y yo quisiera preguntarte, o que pueda cerrar la idea de la verdad. ¿Qué tanto puede ser manipulada la verdad? Y utilizaste un término que me gustaría pudieses afianzar ahora. Ok, la verdad como una perspectiva personal. Ese es un punto muy abrazable para las nuevas corrientes de pensamiento, porque ellos cuestionan todas las cosas que han estado establecidas históricamente y cada uno toma su realidad como lo más importante. Y lo podemos ver en diferentes tipos de corrientes de pensamiento actuales bastante, digamos, simples o bastante arraigadas, como por ejemplo la parte de la alimentación, la parte del cuidado de la naturaleza. Todo eso son no solo que lo cuidan, sino que se van al extremo de que eso es lo único que radicalismo. importa, ¿sí? Porque es cierto que hay que cuidar el medio ambiente, exactamente.
Es cierto que hay que comer de cierta forma, ¿sí? Pero todo lo que no entre dentro de los cánones de su pensamiento es algo malo, algo que hay que satanizar y que hay que extirpar de la sociedad. Imposiciones. Exactamente. Y hablando de la verdad como perspectiva, todos ellos cuestionan cosas que son científicas, que son probadas. Escuché yo en algún momento a una joven en Argentina decir que la biología era una creación de los hombres para controlar a la mujer, por ejemplo. Este mismo argumento se utiliza, por ejemplo, cuando se cuestiona el aborto. Es exactamente el mismo argumento. ¿Cuándo empieza la vida? Ya esa verdad ya no existe. Ahora se habla que no existe una definición del inicio de la vida, pero eso existía desde hace mucho. Ahora ya no existe la definición porque la verdad es lo que yo piense y lo que yo quiera hacer. Que es otro ser, eso es cuestionable. Entonces, todos los elementos que son reales, y tengo que decirlo con ese énfasis, son reales, no son cuestionables, aquí se vuelven cuestionables porque la verdad es una perspectiva muy personal. Entonces, parte de eso. Es fuerte porque estamos hablando de que yo puedo tener un pensamiento, pero una cosa es que yo tenga un pensamiento y la otra es que yo quiera imponerte el pensamiento. Exactamente. Y de algo se trata cuando la ideología de género básicamente es un conjunto de pensamientos e ideas, pero que tratan de imponerse en donde solamente o eres adepto a ese grupo o contrario. No hay forma de buscar argumentos o racionamientos o debatir en cuanto al tema y quizás llegar a un punto de que, ok, tú tienes un pensamiento, yo tengo otro, pero no, en la ideología de género, en todo el posmodernismo, en todas estas corrientes, lo que existe es la imposición de ese pensamiento. Sí, hoy casualmente leía un artículo científico que hablaba de tratar de quitar como trastorno la transexualidad, por ejemplo. Él está definido, tipificado dentro de los manuales de diagnóstico de salud mental o de enfermedades mentales, ¿sí? Como una persona que se identifica con el sexo contrario al que nació. Por ejemplo, un hombre que diga que quiere quedar embarazado, eso es un trastorno, lo habla directamente así. Ahora se está estudiando quitarle el término de trastorno y hacer una conducta normal. Cuando esta población, por ejemplo, son actualmente el grupo social que más se suicida. Entonces no podemos decir que sacarlo es ya que no tienen un problema. Siguen siendo el 40% de ellos se suicida y en la población en Estados Unidos, por ejemplo, el 2% de la población en Estados Unidos que tiende al suicidio, ellos completan el 60%. O sea, son un número, muy grande. Pequeño y a la hora de hacer las escalas se convierte en un número muy grande. Entonces no podemos decir que no es un problema social, que no es un problema mental, que no es un problema de salud, que 4 de cada 10 personas se suiciden. Eso es algo que solamente es una verdad subjetiva decir que no lo es. La evidencia nos dice que sí lo es. Bueno, ese es un ejemplo tal vez algo extremo y tal vez duro de explicar, pero así es que funciona este tipo de tendencias. Tal cual con la presión y el lobby que hicieron años atrás cuando sacaron de ese mismo libro, de ese manual de psicología, el tema del homosexualismo. Y es importante que sepa, amigo que nos escucha, que fue sacado de ese libro como un trastorno, pero no hubo un solo sustento científico que lo comprobara. Es cierto, fue extraído el tema de la homosexualidad dentro del libro que no recuerdo DSM, lo sacaron, pero no hay un solo argumento ni prueba científica que compruebe esto. Al final fue el capricho de un grupo de psiquiatras que votaron. Una votación. Y al final fue muy dispersa, muy pareja. Fue por un voto. Pero psiquiatras se fueron en contra de la misma ciencia que ellos estudiaron. Sí, lo que pasa es que normalmente se toma el criterio de un daño o un malestar clínicamente significativo. ¿Esto qué significa? Que afecte alguna de las grandes áreas de funcionamiento de la vida. Por ejemplo, la parte social, que yo me vuelva retraído, que no salga, que no pueda interactuar, o la parte de la ingesta, de la alimentación, que es tan importante, o la parte del sueño, que es 1/3 de la vida de nosotros, o la parte de la sexualidad. O sea, todas esas áreas, si no me afecta para funcionar socialmente, entonces actualmente, y hablo de lo que se habla actualmente, no se considera un trastorno. Por eso la homosexualidad logró, digamos, salir porque aunque muchas personas siguen sufriendo por ser homosexuales, digamos que no se podía hacer una generalización en torno a decir que era un trastorno.
aunque tienen una cantidad de problemas y consecuencias que no tiene el resto de la población, y eso es algo que se puede decir sin ningún problema, eso es algo evidente. El transexualismo, por ejemplo, no. El transexualismo sí tiene consecuencias. Primero, muchos de ellos buscan operaciones, ¿sí? Sí, el tema hormonal es innecesarias, terrible. por ejemplo. El tema hormonal, como bien dice, o sea, no aceptar tu cuerpo es un trastorno, que también está tipificado dentro del DSM. O sea, ellos cumplen con demasiados criterios como para que se saque. Fuera de eso, el máximo exponente de esto es, se hizo una película no hace mucho que se llamó La chica danesa. Ese era el máximo exponente porque fue la primera persona que se sometió. Murió después en la reconstrucción o cuando se le iba a construir el sistema de la mujer, por ejemplo, en el caso de él. Pero si Iba a analizamos ser su una vida, vaginoplastía. sí, se había hecho una mutilación del Sus pene, miembros, ¿sí? el pene. Y se iba a construir una vagina en el caso de él. Murió, pero en su biografía se enseña mucho cuánto sufrió y no por la sociedad. Sufría internamente. ¿Sí? Entonces, no es por decir que la sociedad es que lo castigaba. Aparte de que, claro, en ese tiempo también era bastante perseguido este tipo de conductas. Lo que trato de transmitir es que quitarle ciertas connotaciones es ver la verdad desde mi punto de vista, ¿sí? Teóricamente la ciencia se basa en evidencias, ¿sí? Bueno, las evidencias se van a dormir cuando hablamos del posmodernismo. Por ejemplo, a mayor división familiar existen mayor riesgo de embarazos precoces, mayor riesgo de pandillerismo, mayor riesgo de yo después divorciarme también, mayor riesgo de consumo de alcohol y droga. Existen toda clase de problemas sociales relacionados a la división de las familias. Pero actualmente el matrimonio se ha vuelto, por ejemplo, algo desechable por el pensamiento del posmodernismo. Busco que alguien me haga feliz sin darme cuenta que yo tengo que construir una felicidad personal para poder relacionarme. Bueno, entonces mi verdad es que yo estoy mejor así, etcétera, 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 aunque como hemos dicho, causa mucho más problemas sociales que beneficios. Wow, un tema que quisiéramos para ir aterrizando, el tema es profundo porque, amigos que nos escuchan, tenemos que estar muy pendientes de esto porque hablamos de verdades reales que son en donde se introducen mentiras y un discurso se arma en función de esa verdad con mentiras que al final son medias verdades. Y recuerdo lo que decía mi abuelita, las medias verdades son mentiras. Y es preocupante porque tenemos que exigirnos estar al tanto porque como, por ejemplo, cómo juegan los medios de comunicación un papel en introducir una cultura, porque llega un momento que se quiere mostrar como una cultura, como si fuese algo normal, cuando no lo es. Sí. Por ejemplo, mientras pensaba en esto de las media verdades y algo muy particular para explicar, por ejemplo, una media verdad que utilizan ellos es que es cierto que todos debemos tener tolerancia, respeto, amor, consideración por unos por otros, pero eso no significa que lo que usted haga yo lo tengo que aprobar ni lo tengo que fomentar, eso no es cierto. Entonces, cuando hablamos o esquivamos la parte de fomentar e impulsar algo, entonces nos dicen que odiamos. Esa es una mentira metida dentro de unas verdades. La verdad es que tenemos y nos debemos una convivencia, pero no es cierto que todo lo que yo haga me lo tienen que aprobar. Eso es como que un padre le aprobara todo a su hijo. Esa es una fórmula para que crezca una persona con muchos problemas. Ser una manipulación absoluta. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo que pensaba de esas mentiras metidas dentro de algunas verdades. La pregunta que me hacía, ¿cuál era? Bien, básicamente los medios de comunicación lo han utilizado como un mecanismo de dispersión de esto. Sí. Recuerde que los medios de comunicación, su forma de funcionar no es la verdad. Ya eso creo que pasó a la historia desde hace algunos años. Ahora su forma de comunicación es cualquier cosa que llame la atención. Y si pero ya ni siquiera los tendencia, noticiarios, porque en temas de comunicación se habla de que en comunicación tú educas, tú entretienes o tú comunicas o informas. Sí. Pero llega un momento que tú ves un noticiero, ves programas científicos,
y me atrevo a decirlo como National Geographic. Veo programas que otrora te presentaban realidades sustentadas en ciencia, por ejemplo, pero hoy día no lo vemos. Sí, cuando estaba pequeño recuerdo ver mucho en un canal de televisión que hablaban, por ejemplo, de desarrollo de cuestiones de animales, cuestiones de ciencia, cuestiones espaciales. Y veía yo la comparación hace algunos días en televisión que hablaban sobre un programa llamado Cosmos, que habla sobre el estudio de astrofísica. Y decían que duró 2 temporadas y que un programa de unas hermanas de Estados Unidos muy famosas lleva 9 temporadas y eso era reflejo de lo que es la sociedad. Bueno, los medios de comunicación tienen un peso importante sobre esto porque el promedio en Panamá que una persona ve televisión creo que era 6 o 7 horas al día. Era casi 1/3 del día. Entonces, como le dije en un principio, lo que consumimos nos va transformando. Imagínese que a un niño lo cría la televisión. ¿Qué está mostrando la televisión hoy en día? ¿Qué vamos a ver? Un programa en la noche que es chisme y destruir vidas ajenas y el otro noticiero que solo muestra la parte negativa de lo que sucede y no muestra nada positivo y nada de crecer. Ya los canales solo presentan cerca de 5 o 6 horas de novela. Es una cosa que... Hay un término en inglés que dice garbage in, garbage out. Sí, si estamos consumiendo basura y... Sale basura. Amigo que nos escuchas, disculpe la palabra porque es fuerte, pero si nosotros consumimos basura, lo que vamos a ofrecer es basura. Wow. Exactamente. Un principio que me gusta enseñar a la persona es que nadie puede dar algo que no tiene. Y lo que yo tengo es lo que recibo todos los días. Si en mi casa yo no recibo amor, no recibo atención, no recibo cariño, no recibo tacto y empatía, nadie puede esperar que yo lo dé. Es muy difícil que yo lo dé, tengo que aprenderlo entonces de adulto. Bueno, esos niños están recibiendo eso todos los días. Salen de ver eso y lo único que quieren dar es lo que acaban de recibir. Simplemente todos nosotros damos lo que tenemos para dar. Nos guste o no nos guste, lo que tenemos hoy en día es lo que hemos recibido durante todo este tiempo. Y gran responsabilidad eso lo tenemos nosotros. Y dentro de esas corrientes radicales se puede interpretar lo que nosotros vemos día a día en redes sociales, que 2 personas chocan sus autos y en lugar de esperar a la compañía de seguros para resolverlo pacíficamente, lo resuelven a puños. Cuando a las autoridades, a las policías llega una persona y yo me siento con el derecho de pegarle y faltar el respeto a un policía. Si estamos hablando de que lo que nos está promoviendo todas estas corrientes ideológicas, todas estas corrientes postmodernistas, es el radicalismo en donde ya no hay barreras, donde no hay barreras, donde no hay absolutos y lo que yo interpreto como bueno es lo que yo exijo se imponga. Sí, recuerde que vivimos en un mundo globalizado. Tal vez voy a escoger unas palabras que dijo nuestra vicepresidenta, que vivimos en una aldea global. Todo lo que pasa aquí se sabe en el otro lado del mundo en 3 minutos. Bueno, esa es tal vez la mayor herramienta que tienen. Todo se propaga bastante rápido. Y lo que voy a decir en realidad es bastante triste. Lo que más se propaga es lo negativo. Existen muchas cosas positivas dentro de la sociedad. Por ejemplo, pueden mostrar muchas personas que han salido de lugares con infinidad de carencias, salen adelante, tienen logros, pero usted no ve esa biografía nunca en televisión. Usted ve la biografía del cantante de trap que denigra a todo el mundo y a todo el que puede, o la persona que se suicidó. Van a mostrar todo lo que sea morbo y sea tanto morbo en la parte de la muerte y en la parte de la sexualidad. Y como decía hace un momento, que nosotros tenemos esa responsabilidad porque ¿cuáles son los 2 diarios más vendidos de Panamá? Todo el mundo sabe que los 2 diarios más vendidos de Panamá, los 2 en la portada tienen un muerto y en la contraportada tienen una mujer semidesnuda. Y eso no lo compran los adolescentes, eso lo compran los adultos. Si eso lo compramos nosotros, es lo que tenemos para dar. Todo es agresión, todo es violencia, porque eso es lo que consumimos diariamente. Por eso, al final, añádale a eso 3 horas en un tranque y va a tener el cóctel ideal para que explote. Todo este tipo de cosas más las frustraciones que tenemos de vivir diariamente nos generan personas intolerantes realmente. Es delicado y amigos, si nos acabas de encender tu televisión, estamos en La Verdad platicando algunos temas sobre la ideología de género, sobre el posmodernismo y tenemos de invitado a Luis Ramírez, él es psicólogo clínico y sabe que si antes estaba preocupado, ahora me preocupo más
porque técnicamente hablando, si lo estás diciendo como un psicólogo, garbage in, garbage out, si metemos basura, damos basura, si nos desensibilizamos, si psicológicamente eso trasciende a nuestro propio ser entonces. Sí, tal vez es un poco extremo lo que voy a explicar, pero por ejemplo, todos hemos escuchado el término psicópata y nos asusta escuchar el término psicópata. Bueno, un psicópata no nace siendo psicópata de acuerdo a las investigaciones, la persona se crea, la sociedad lo crea por medio de agresión, violencia, descuido, todo lo que es los valores humanos que debería tener alguien se los quitas y con el tiempo esa persona, ¿qué es lo que me va a dar? Él no me va a dar ni paciencia, ni amor, ni tolerancia, lo que me va a dar lo que recibió agresión, recibió maltrato. Al final la sociedad crea algo que luego castiga al mismo. Bueno, y eso es lo que hacemos en esta sociedad actualmente. Creamos algo, creamos un grupo, creamos personas con ciertas tendencias, ciertas creencias y al final queremos castigarlo. Y como sabrá, el programa de resocialización en Panamá no existe y eso es algo que yo critico mucho cuando se cuestiona el valor, por ejemplo, de las iglesias. Yo pregunto automáticamente cuántos pandilleros resocializa el Estado. Sí. ¿Cuántos matrimonios reconstruye el Estado? ¿Cuántos comedores infantiles tiene el Estado? ¿Cuántas escuelas dominicales, por ejemplo, tienen los estados? El Estado no hace nada de eso. Lo hacemos nosotros desde la iglesia. Exactamente. Criticar a un cuerpo como la iglesia, porque no es solo una iglesia, sino que todas las iglesias tienen estos valores. Criticar a la iglesia como alguien que no es un ente de peso socialmente es una falacia y una mentira totalmente. A nuestro regreso, Luis, vamos a estar compartiendo y aterrizando qué hacer nosotros para defendernos, cómo nos podemos defender, porque los medios de comunicación, una forma es comenzar a ver Osana Visión, comenzar a dejar de iniciar un proceso de desintoxicación, pero lo vamos a ver al regreso. Al regreso platicaremos cómo defendernos en medio de esta, guerra para destruir la familia, la niñez, el matrimonio, la sociedad, al ser humano. Al regreso. En breve regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. Soy Roderick Burgos y este es su programa La Verdad. Ya en nuestro último bloque con nuestro amigo psicólogo clínico Luis Ramírez, hemos estado platicando sobre el tema del posmodernismo, una de las figuras que utiliza la ideología de género, cómo trata de confundirnos a través de presentar verdades e introducir grandes mentiras, lo cual se convierte en una gran mentira. Eso está en el ambiente, es una realidad que vivimos, estamos saturados. La gran mayoría de los medios de comunicación no enseñan valores, sino antivalores. En medio de todo esto, mi amigo y psicólogo clínico Luis, ¿cómo enfrentar si está en todos lados? Sí, bueno, esa es, digamos, que la gran pregunta. No podemos decir que existe una respuesta que va a definir esto y que es la panacea del asunto. La verdad es que es un asunto bastante complejo y tenemos que tener claro que la educación y el conocimiento va a ser nuestra arma principal. Y nosotros como profesionales y personas preocupadas por esto debemos tener claro que nuestro trabajo es promover el conocimiento real. Debemos buscar espacios, generar espacios donde se hable de esto, donde se discuta de esto pero con ciencia, donde se discuta esto con realidad, donde se discuta esto con la verdad, con la evidencia. Y esto, por ejemplo, debe hacerlo, por ejemplo, con los padres, que son los que transmiten el conocimiento a sus hijos. Medios como estos que aportan mucho al crecimiento de la sociedad también. Debemos atacar de diferentes puntos porque así mismo es como viene el ataque. Decía o dice el libro de Sun Tzu, divide y vencerás, ¿sí? Bueno, a veces también funciona atacar de diferentes puntos de vista y así es como lo han hecho ellos y creo que esa estrategia le ha sido funcional para crecer como han crecido. Y nosotros, para poder contrarrestar esto, no debemos ser reactivos sino ser proactivos. Debemos generar nosotros conocimientos, generar nosotros generar investigaciones, generar lugares de discusión y, por ejemplo, dentro del sistema
educativo exigir que se enseñen las cosas que son ciencia y no cosas que son solo ideologías o pensamientos particulares. Ok, me parece interesante el tema de la educación. Existe la educación formal, que es cuando mandamos a nuestros hijos a los colegios. Y aquí hay un tema interesante porque hemos venido por varios años luchando sobre el tema de la ideología de género introducida en textos escolares. Hemos hecho marchas, tuvimos una gran victoria sacando el proyecto de ley 61 que introducía. Es decir, hemos hecho cosas juntos, pero también nos preocupa el tema que mencionas, la palabra reactivos. Reaccionamos frente a una situación, ya está comprobado científicamente y donde querramos verlo, que la prevención es mucho más económica y saludable que la corrección. ¿Me puedes ayudar a poder, desde el punto de vista de psicología, ok, yo puedo reaccionar, pero desde el punto de vista de psicología, ¿qué beneficio yo soy padre y le doy a mi hijo si de una forma preventiva yo le enseño, yo lo formo, yo lo educo con las verdades, con la ciencia, con la verdad divina, obviamente, que está en el centro de todos nosotros, pero cómo nosotros fortalecemos desde el punto de vista psicológico, cómo se ataca todo esto en la prevención? Bueno, prevenir, como bien dices, es mucho más económico, barato y agradable que corregir. A ninguna persona le gusta la corrección, eso bien lo sabemos. Cuando hablamos de mucho más barato, no se refiere a un término económico solamente, sino a un término emocional, cognitivo y todo este tipo de cosas. Por ejemplo, le ponía el ejemplo de la psicopatía hace un momento. No existe tratamiento para echar atrás algo como la psicopatía. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el peso que le generamos a la sociedad con una persona, por ejemplo, con estas características, es algo que la sociedad no puede pagar, no puede cargar. Lo que hacen es encerrarlo de por vida en algunos países y en otros países hasta matarlo. Bueno, nosotros en forma de prevención, los padres nos toca jugar un rol importante. ¿Y cuál es el rol importante aquí? Primero tenemos que informarnos nosotros como padres, y creo que eso nos está faltando en sociedad, por eso hablo de ser proactivo. Nosotros esperamos que las cosas exploten para entonces ir a ver qué vamos a resolver. No, nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos verdades y fundamentos reales, ¿sí? Biología es hombre y mujer es mujer, ¿sí? Yo he escuchado y bastante XXXY, he escuchado todo eso. A la hora que se hacen los estudios genéticos, esas personas son hombre y mujer. La parte de hermafroditas, como muchos lo ven, en los humanos eso no puede ocurrir porque la misma estructura embrionaria genera los dos. Y también hay problemas de trastornos cromosómicos, de Turner, biológicos, pero son poblaciones que hay que atender y cuidar, pero no puede regirse la sociedad en función de eso. Exactamente. Se hacen adecuaciones para ayudar a estas personas a acceder a un montón de cosas, de servicios, a lo que sea que necesiten. No es la sociedad que se acomoda completamente. ¿Por qué? Porque no puedes acomodar la sociedad del 99% de la sociedad, que en realidad es más, al 1%. Y eso es, por ejemplo, lo que ha pasado en otros países con algunas leyes, por ejemplo. Permiten las leyes, no las ven como un problema, pero después entonces se dan cuenta que el 98% de la población está sometida al 2% de la población. Fenómenos España, fenómenos Francia, fenómenos Estados Unidos. En todos estos países están sometidos porque realmente la población que se mueve en este ámbito es cerca de entre el 2 y el 5% dependiendo de los países, y hacen que el resto de la población sea la que se someta. Entonces nosotros como sociedad a la hora de prevenir debemos, por ejemplo, saber por quién vamos a votar. Eso es algo súper importante porque son los que ponen las normas y establecen las normas, la clase política. La parte académica, debemos saber quiénes son los que enseñan a nuestros hijos, ¿sí? Una escuela que yo sepa que es una escuela que enseña lo que debe enseñar y no que está manejando una corriente por moda o por presiones externas. El exigir, por ejemplo, al Estado como gobierno en general, que proteja a la sociedad como es funcional. Y esto no me refiero a ser cerrado y tradicionalista, me refiero a que hay cosas que son verdades, como hablábamos, y eso es incuestionable, ¿sí? Esas cosas que hacen que el Estado sea Estado, y una de esas es la familia, por ejemplo. El Estado no existía cuando ya existía la familia.
Muchos discuten que las familias existen gracias a los estados, pero eso no es cierto. Las familias existían antes de existir los estados. La familia es una institución mucho más antigua. Los estados vinieron a surgir, a funcionar a raíz de que existían familias. La familia generó sociedad y la sociedad generó entonces estado. Es una cuestión de conocimiento básico y jerarquía, por ejemplo, en el caso este. Nosotros nos toca ser preventivos en esto. Por ejemplo, se generan movimientos, se generan iniciativas para promover ciertas cosas y nosotros a veces nos quedamos sin generar absolutamente algo y solamente nos quejamos. Sin querer cortarte y mantener el hilo conductor de lo que estás diciendo, Luis, es un llamado de atención a todos nosotros como padres, porque la educación de nuestros hijos va más allá de colocarlos en un buen colegio, de proveerle libros, de proveerle uniformes, de darles para la merienda, de darles un celular, aunque psicológica y científicamente hablando a los niños no se les debería dar celulares, pero eso es tema de otro programa. Es decir, más allá de poder de ser proveedores económicos de nuestros hijos, debemos involucrarnos en la formación de nuestros hijos. Sí, hablábamos hace algún momento sobre el peso de las emociones en la vida, al principio, en el primer bloque. Bueno, los que crean o construyen el peso emocional de los hijos son los padres. Eso no lo hace otra persona, ¿sí? El lugar de papá solo es de papá, no existe papá, mamá ni mamá, papá. Cada uno ocupa su lugar, ¿sí? Bueno, nosotros somos los que ayudamos a nuestros hijos a tolerar las frustraciones, lo que ayudamos a nuestros hijos a ser proactivos, lo que ayudamos a nuestros hijos a ser investigativos, por ejemplo, a tener criterio, lo hacemos nosotros. Esa no es una educación formal, esa es una educación informal que se da en cada hogar. Por eso la parte de que nosotros, en parte de ser proactivos, es que debemos nosotros aprender y educarnos primero para poder transmitir a nuestros hijos estos conocimientos. En realidad debe ser algo bastante integral, no podemos tomarlo como que el Estado le toca. Osana Visión es un canal que afortunadamente lo ve mucha gente, pero hay una población importante de creyentes o de cristianos o de que tienen principios cristocéntricos o tratan de vivir su vida basados en las palabras de Dios. ¿Qué le podemos decir a ellos para poder enfrentar esta realidad y cómo debemos enfrentarla? Porque algunos pensarán, me aíslo de esa gente, no quiero saber de esa gente, o algunos serán más radicales. ¿Cuál debe ser la posición cuando en la Sagrada Escritura se habla de que nosotros somos la esperanza de esa gente? ¿Cómo lo ves, Luis, como psicólogo y también como creyente? Claro, bueno, aquí voy a tratar de ser enfático y tal vez heriré algunas susceptibilidades, pero la verdad es que a nosotros como creyentes nos mandaron a amar a todos sin excepción. Todos ellos merecen una oportunidad, todos ellos merecen que se les lleve el mensaje y todos ellos merecen llegar al arrepentimiento como así lo merecimos nosotros. No hay un pecado más grande que otro, eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros como creyentes debemos llevar este mensaje siempre. ¿Y cuál es el mensaje? Que tenemos que arrepentirnos todos de nuestras faltas. No existe falta grande o falta pequeña. Debemos dejar de categorizar a personas por cualquier actividad que hagan como si fuese menos o fuese, en este caso, más mala que la que hago yo, por ejemplo. Bueno, nosotros como creyentes debemos estar enfocados y tener bastante claro que nuestra vida está sujeta a algo, está sujeta a alguien. Y no podemos menospreciar a alguien que también su vida está sujeta a eso, aunque no lo sepa. Bueno, y al final el conocimiento, y enseña también las Escrituras, el conocimiento es el que trae libertad. El conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y eso es en cualquier ámbito. Será importante entonces que, vuelvo a insistir y a veces repito cosas con la intención de que podamos capitalizarlo, internalizarlo y apropiarse de ello. Pero entonces, este tema de llevar esperanza a una persona que te confronta verbalmente y te dice posiciones radicales, que ataca realmente, trata de atacar tu vida, tratando de imponerte cosas que ni siquiera tienen sentido y razón, entonces tengo yo la labor de llevarle de igual forma esperanza entonces. ¿Es así? Sí, bastante difícil para algunas personas comprender esto, pero creo que el ejemplo máximo lo es Jesús. ¿Sí? Y algo que quiero dejar claro, yo soy bastante, como bien me conoces, científico. Algo que quiero dejar claro es que el Jesús histórico no es algo cuestionable ni discutible. Existen 3.800 libros o referencias bibliográficas aparte de la Biblia de Jesús,
que ni siquiera son religiosas. Así que no es un personaje que vamos a discutir que existió o no existió, eso es una discusión estéril y de otro tipo, ¿sí? Lo que quiero decir es que él fue un ejemplo de esto. Muchas veces se le cuestionó, muchas veces se le criticó qué no hizo, pero él mostró el carácter que debía mostrar y es el que nosotros debemos mostrar, que es un carácter de acuerdo a las palabras del Señor en el caso de lo que estamos hablando. Este programa se llama La Verdad y ya tratando de aterrizar o ya en la parte final de este programa, yo he aprendido en el camino que la verdad solo se proclama, la verdad no se discute. La labor de nosotros es proclamar la verdad, no es labor nuestra tratar de defenderla. La verdad, a mi juicio, se defiende por sí sola. Hay muchos dichos que te hablan de que las mentiras tienen patas cortas y todo lo demás, pero amigo que nos escuchas en este tu programa La Verdad, quisiéramos cerrar con una pequeña reflexión. ¿Y cuál será la reflexión? Hemos estado hablando de temas que son profundamente complejos. Hoy nos ha visitado Luis, psicólogo clínico, nos ha explicado lo difícil que en un momento puede resultar poder identificar y defenderte frente a fenómenos como el posmodernismo, sobre la ideología de género, utiliza medias verdades, pero una de las conclusiones a lo que hemos llegado en este programa es que uno es la educación. Tenemos que fortalecer la educación en nuestras vidas. Nosotros los que tenemos responsabilidades como padres tenemos que fortalecer nuestra enseñanza de esos valores en nuestro hogar, fuera de lo que vayan a enseñar en los colegios, y aquellos que todavía tenemos hijos en los colegios, estar cerca de ellos, porque ciertamente y a diario hemos estado recibiendo denuncias de cosas que ocurren en colegios y que nosotros como Alianza Pro Familia hemos estado combatiendo, pero la labor primaria está en el hogar. Está en el hogar, seas tú la abuela que cría al nieto, seas la tía que cría a su sobrino, sea la mamá que está sola, sea el papá que está solo. Es decir, estamos hablando de defender a la niñez, de proteger a la niñez, y la única forma en que lo vamos a hacer es que nosotros, como bien dijo Luis, estemos bien preparados. Si estamos bien preparados, difícilmente seremos engañados. Algo que también queremos cerrar es una reflexión sobre nuestra posición, que aun cuando tengamos la verdad, nosotros no somos los llamados para juzgar a nadie. Estamos conscientes de que hay personas que han tomado posiciones radicales totalmente fuera de lo correcto, pero debemos llevar esperanza a estas personas. La esperanza que pueda ayudarles a salir de ese radicalismo que a nada conduce. Hemos estado hablando en muchas ocasiones con estas personas y al final del camino nos pasaba mucho en la Asamblea Nacional de Diputados, cuando hablábamos con los diputados y les decíamos que no estábamos de acuerdo con muchas cosas, les decía: esto no es personal, nosotros defendemos la familia y la niñez. Y en su programa, en este tu programa, La Verdad, lo que queremos es enseñarte a defenderte frente a todos estos flagelos que acompañan a la ideología de género. Queremos agradecer a Luis su participación, psicólogo clínico. Hemos estado hablando sobre el posmodernismo. A todos los que nos han brindado la oportunidad de entrar hasta sus hogares, gracias por permitirnos entrar a través de La Verdad. Queremos invitarlos a la próxima entrega. Vamos a traer más temas que son de importancia para poder hacer batalla frente a esto que se nos presenta como una oportunidad para llevar adelante la verdad. Les agradecemos una vez más, los esperamos nuevamente, reiteramos la invitación para el próximo programa. Gracias a Osana Visión y este es su programa La Verdad y Roderick Burgos, su presentador. Presentó La Verdad.